Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Hilos 336 Cazadores 1. Lindy parpadeó y logró mantener su reacción al significado obtenido de un momento que pasó escuchándose tan atentamente ese latido del corazón. En tercer lugar están sus reivindicaciones territoriales. Ya hablamos de esto en público, por supuesto. Sí, quieres que todos estén en la misma página para que no apuñalemos también a tus pequeños amigos y arruinemos tu programa aquí. Y aunque las cicatrices habían sido eliminadas del rostro de San Liling, Lindy podía sentir en la densa niebla de sangre que llenaba el sueño aquí, la presencia de costras cubiertas de costras, heridas nunca curadas. Se sintieron como si se hubieran separado recientemente. No toda la sangre llegaba. San Liling estaba sangrando. Fue difícil seguir la línea entre lo material y lo liminal. Es difícil mantener su concentración. Es difícil no regalar nada. Había un límite a lo que podía lograr, sabiendo que esta conversación no podía durar para siempre. En la niebla de sangre, ondulando con la fuerza de un corazón que latía, Lindy vio 3 heridas con mayor claridad. Ella los vio, se conectó con ellos y captó el entendimiento a través de su propio cultivo. Vio la herida del corazón, el corte desgarrado en la comunidad. Vio la herida de la mente, las dolorosas cicatrices del aislamiento. Vio la herida del alma, los ojos cegados por el poder. Si se notara lo que estaba haciendo, incluso dejando de lado todas las demás consecuencias, todo este esfuerzo sería en vano. Una parte de ella estaba fascinada por la red entrelazada de dolores que apenas podía percibir entre las heridas más prominentes. Era un rompecabezas que le hubiera gustado resolver para darle a Ji-Rong la mejor respuesta, pero hacerlo estaba más allá de su capacidad y más allá de lo que estaba dispuesta a intentar. Comunidad. Ese fue el concepto que vio con más claridad. La visión que San Liling tenía de ello era dura. Para ella, una comunidad era una fortaleza anillada. No había lugar para la incertidumbre ni la difusión en ello. Uno estaba dentro de una pared o fuera de ella. Pero aquí, el muro exterior era polvo y escombros, los muros intermedios estaban rotos y la sangre resumaba de las piedras de la ciudadela. Fe. No te equivocas de ninguna manera. Hay gente que estudia esa basura, pero, francamente, no tenemos el tiempo ni los recursos para sacarlos de sus talleres en este momento, dijo San Liling en El Mundo Despierto. Ron puede hablar contigo sobre el pase y sobre nuestros reclamos planes. No tenemos ninguna obligación de profundizar en el resto. Nelek, ¿te opondrías si te pidiera cualquier conocimiento superficial que tu gente aquí pudiera tener? ¿Quieres aprender rumores de cuarteles y cuentos fantásticos de los muchachos y las damas? PFT, adelante. No te diré que no puedes, San Liling dibujó. ¿Hay algo más que tenga que escuchar? Hay otro asunto. Su mirada inquisitiva pasó por encima de la pared exterior del liminal. Aquí yacía la confianza rota en el imperio. El aire estaba lleno del amargo aroma de la traición. Silencio desde el trono. Silencio de parientes lejanos. Escuchó los pies corriendo de ratas y alimañas, hambrientas y oportunistas. Lindy pudo entender esto. Para San Liling, aquellos que se habían alejado del sol en el momento en que los Bai comenzaron a encontrar sus pies no eran mejores que las alimañas. Pero a pesar de toda su descaro ese primer año, no lo había creído hasta su pérdida y había robado toda pretensión de su dedicación a la causa de su familia. Las ratas corrían y mordían. Lo que las ratas nunca harían sería ponerse de pie y luchar. Pero ella los ignoró bajo su propio riesgo. Ella los alimentó con grasa, para que no royeran sus cimientos y los arruinaran por otra orden. Era una forma fea de ver el mundo, pero Lindy no podía estar completamente en desacuerdo. Había muchos que mordían la mano abierta en la primera oportunidad. Lo hacían por reflejo o por malicia, incluso si solo les ayudaba por un momento a cambio de años de dolor. Ver más allá de la neblina del hambre inmediata fue el primer paso para ser más que una bestia. Las paredes del medio eran diferentes. Rompido y desmoronado, la sangre se derramó a través de los huecos.
Aquí yacían los hombres y mujeres de Occidente. Al mirarlos, podía sentirlos borrosos ante sus ojos, tanto defensores como agresores, en una niebla de sangre y un miedo apestoso. Aquí había incertidumbre. Ella todavía los amaba, eran tontos, ¿era ella? La sangre era mentira. Nunca importó de dónde fluía. Allí estaba la gran puerta de entrada de la ciudadela. Era una cosa maltratada. Se había caído una vez, pero había sido reconstruido con minucioso cuidado. Podía ver la ceniza en las paredes donde las puertas se habían quemado antes, y sus formas persistían en las quemaduras. Un hombre alto, de pecho ancho, cabello carmesí y una sonrisa amable y fácil. Un ataúd de madera silencioso, cargado de flores, demasiado ligero para contener a un hombre así. Una mujer, lejana y borrosa al principio y cada vez más lejos, de espaldas y sin mirar atrás nunca. En las murallas de la nueva puerta ardía la estrella relámpago, pequeña y furiosa. Quemó niebla sangrienta hasta arrojar ceniza negra, negándose a desaparecer. Pero más allá de las puertas yacía la ciudadela sangrante, y aquí estaba la herida fundida en su forma más fresca. La ciudadela era un solo hombre. Un abuelo, con el rostro de líneas gruesas y envuelto en una melena de león de pelo blanco. Fuerte e inamovible. La montaña estable que sostenía el cielo y sujetaba la tierra. El hombre tenía ojos abiertos de sangre. Una mano reconfortante se convirtió en un agarre despiadado. Las raíces se retorcieron bajo su piel. Los soldados marcharon al son de un tambor, sin escuchar nunca su ritmo. Todo para la familia. La familia lo es todo. Había un tono amargo en las palabras que deberían haber sido la base del dominio de Sandmählen. La comunidad podría aplastar y matar. No había nada en el mundo que no pudiera ser un arma. ¿Y eso es? Preguntó Sandmählen. Lindy parpadeó y trató de ahogar los tambores. Mis disculpas. Me perdí en mis pensamientos por un momento. Incluso con toda su preparación, casi se había perdido allí, provocando incluso esas visiones confusas. San Liling la miraba con los ojos entrecerrados. Ella continuó, deseaba saber si la familia San planea coordinarse con los Emerald Seas en sus operaciones militares. Tu jefa realmente queda excluida del asunto por su madre, ¿no es así? Triste, eso, Sandmählen señaló. Su gracia prefiere que Lady K demuestre su valía en cada paso. Claro, claro. Sé que el abuelo habló con ella. No estamos exactamente planeando operaciones conjuntas, pero no planeamos mudarnos más al sur hasta que su duquesa haga su movimiento. ¿No soy generoso? Lo eres, reconoció Lindy. Muchas gracias. Creo que el barón G debería poder responder el resto de mis preguntas. Será mejor que lo haga, dibujó Sandmählen, levantándose de su asiento. Después de hacerme venir aquí, ¿estás de acuerdo, Ron? Sí, ahora sé con qué tengo que trabajar. Gracias, princesa, dijo Hi-Rom, de pie junto a la puerta con los brazos ligeramente cruzados. San Liling resopló. No me llamas tú precisamente así. Ella rozó a Lindy un poco más bruscamente de lo debido y lo golpeó en el costado con el codo. Cuídate de esto y encuéntrame atrás. Quiero desahogarme un poco. Esa afirmación tenía varias interpretaciones, algunas de las cuales eran tremendamente inapropiadas. Demostró mucho descuido, desprecio por Lindy o simple confianza. La voz de Sandmählen flotó en su mente, un último trozo de sueño de la conexión final. ¿De verdad vas a hacer esto, abuelo, negarme esto? Hi-Rom dio un gruñido de reconocimiento. Ella no se dio la vuelta hasta que Liling se fue. Cuando las puertas se cerraron, ambos permanecieron en silencio por un momento. Vamos a los detalles, barón G. Preguntó Lindy. Sí, no tiene sentido perder el tiempo. Unas cuantas palabras que habían acordado previamente. En aquel entonces no había formaciones lejanas para escuchar o grabar en la sala. Lindy se relajó un poco. ¿Ves algo útil? Tienes suerte de que ya tengas una reputación de espaciarte, gruñó Hi-Rom, pasando junto a ella para desplomarse en una de las sillas ricamente tapizadas. Parecía como si hubiera mordido un limón. Lindy se deslizó hacia otra y tomó asiento con más aplomo.
De cosas que probablemente aún no sepas. Ella está al tanto de los tambores. Ella está en conflicto con ellos. Algo en ellos la hace sentir como si su gente estuviera siendo engañada. Las cejas de Hiram fruncieron tan profundamente que sus ojos estaban casi cerrados y dejó escapar un gruñido frustrado. Y siente que el Rey Sol traicionó su confianza, y profundamente. No creo que debas correr ningún riesgo de que ella descubra lo que me pediste que hiciera. Ella no sabía cómo reaccionaría la princesa, pero no podía imaginar ningún buen resultado allí, sin importar que su intención de este trato hubiera sido ayudarla. Por los espíritus, si fuera una peor persona, ya podría haber un camino allí, un camino para romper algo fundamental en el dominio de San Malen. No existía ningún concepto que no fuera también un arma. Fuck, Hiram gruñó. Lindy consideró decir algo conciso y, en lugar de eso, simplemente bajó la cabeza. Sí. Aunque él no podía ser consciente de su propia posición, ella no podía evitar ser comprensiva, como una retadora de soberanos a otra. Así que no está solo en mi cabeza, y ella sabe que es algún tipo de mala noticia, Hiram gruñó. Maldita sea. Por si sirve de algo, creo que estás haciendo algún tipo de bien, simplemente estando donde estás, ofreció Lindy. ¿Qué diablos significa eso? Ella confía en ti. Pequeña estrella, estrella del cielo, escupiendo desafío y quemando sangre. Lindy dejó que un poco de se filtrara en su voz para transmitir la profundidad de ese sentimiento que las palabras simples no podían. Parecía como si lo hubieran apuñalado en el estómago. Su expresión se retorció. ¿Qué diablos se supone que debo hacer con eso? Hiram susurró. No puedo decirte eso. Joder, repitió Hiram. Me sorprende que no te declares el héroe que resolverá todo con los puños, ¿no es así como suelen suceder las historias en los ríos Sebón? Los héroes son los imbéciles que aparecen para golpear cosas después de que la gente ya está muerta y luego se van sin arreglar nada. Hiram escupió y se sorprendió por su veneno. ¿Quieres pelear? Lindy hizo una mueca. Lo siento, estaba tratando de aligerar el ambiente. Y confiamos en que usted calmará las críticas. El imperio está jodido. Ella le frunció el ceño, pero la tensión se rompió. He cumplido mi parte del trato, ¿qué tal si llegamos al tuyo? Gruñó, enderezando su postura. Estaba claro que todavía estaba preocupado. Muy bien, entonces ¿por qué no llegamos primero a la forma en que se está posicionando el ejército? Lilind y yo pasamos para mostrar la bandera en nuestro camino hacia aquí, así que puedo contarles lo que vi. Eso sería de gran ayuda, dijo Lindy, apoyando la barbilla sobre las manos. ¿Cuáles son exactamente las intenciones del Sol para las montañas? Y los 337, cazadores 2. La mayoría de las veces los están extrayendo, dijo Hiram. Disculpe. Básicamente hay 3 grandes campamentos allí abajo que están construyendo. Supuestamente, el abuelo de Lilind hizo que sus astrólogos hicieran un gran ritual después de matar a las tribus en las colinas. Luego salió y atacó con su lanza 3 montañas diferentes a lo largo de la frontera sur. Las cejas de Lindy se levantaron mientras Hiram hablaba. Los cultivadores blancos del octavo reino rara vez realizaban actos físicos tan básicos. Vi uno de los agujeros en el suelo. Había trozos de montaña esparcidos por todas partes y la tierra sangraba. No es ninguna maldita broma. La expresión de Hiram se retorció cuando él la describió y ella pudo sentir un eco de su emoción. Vio un pozo negro, de kilómetros de ancho, desgarrado en la tierra, con las raíces destrozadas de una montaña aún sobresaliendo a lo largo del borde. La sangre resumaba del suelo quebrado, goteando en el agujero de abajo como si la herida estuviera en carne y no en tierra. Sobre todo, sintió la irritación y el miedo que ahora se aferraban a esas imágenes, el espectáculo de un soberano en la cima del poder. ¿Pero no están mostrando señales de otra gran campaña? Están perforando un montón. Me pusieron a prueba allí abajo. Hiram gruñó. Es donde tengo estas cicatrices. Me sacaron a patrullar y me quedé atrapado golpeando flechas desde el cielo mientras custodiaba a un equipo de trabajo hasta que llegó mi apoyo. Ella miró las cicatrices de relámpagos que subían por sus brazos. Ya veo. ¿Y la cantera, para qué sirve? Sé que un grupo va hacia el norte,
Pero parecía que también estaban empezando a construir algo grande cerca del sitio de excavación, un fuerte o algo así. También están ocupados abajo, construyendo pasarelas y enmarcando el pozo, respondió Hiram. Lindy frunció el ceño. ¿Había Itia debajo de la jungla? Entonces podría tener sentido abrir agujeros en la tierra, o tal vez había piedras estelares enterradas bajo esas montañas. Ella simplemente no sabía lo suficiente para decirlo. Por si sirve de algo, creo que Liling solo está intentando joderte la cabeza. No sé cosas militares, pero seguro que parece que se están atrincherando conmigo. Dudo que se muden antes de que haya cerrado tu trato aquí. Lindy dejó escapar un suspiro. Esa era una preocupación que no tenía en mente, incluso si el potencial de sus campañas en el futuro era preocupante. Muy bien, en segundo lugar, este pasa por las montañas. Aparentemente está bloqueado, ¿lo viste? Desde la distancia. Hiram se rascó una de sus cicatrices. Es como el arbusto espinoso más grande que he visto en mi vida, considerando que era más alto que algunas de las montañas y se extiende mucho hacia atrás. Denso y negro, con espinas llenas. También hacía un frío terrible. Podía sentir el frío desde un par de leguas de distancia. Según algunos de los otros muchachos, los reinos inferiores, las personas sin brillo, no pueden acercarse a unos pocos kilómetros antes de comenzar a morir. Entendido, dijo Lindy. Por un lado, probablemente fue bueno que todavía no existiera una ruta terrestre directa de norte a sur. Por otro lado, eso fue simplemente siniestro. ¿Han hecho algún intento los soldados occidentales al respecto? Algunos reinos altos lo pincharon, por lo que escuché. Dijo Hiram. Infestado de bestias espirituales. Lagartos grandes y voladores de 2 cabezas, escupiendo hielo, relámpagos y fuego negro. Vi una calavera que uno de los quintos reinos estaba mostrando. Era tan grande como la de tu desagradable tortuga. No le hables con condescendencia a mi hermano a menos que quieras pelear tú mismo, varón He, dijo Lindy con frialdad, ante lo cual puso los ojos en blanco. Lindy consideró la información. ¿Entonces están haciendo avances? Cazando en las afueras por deporte, corrigió Hiram. ¿Has visto a estos tipos? En el oeste, esperan que usted mismo busque el material para su equipo. Incluso conseguí que me hicieran algo. Pero no, hay demasiados más adentro y desconfían del seto en sí. Al parecer Sao le echó un vistazo, pero decidió no hacer nada todavía. Simplemente les ordené que establecieran una línea defensiva por si salían los feos. Ciertamente no era ninguna broma si los oficiales militares de alto rango de Occidente hubieran decidido aplazar el desafío. Y eso fue algo sobre lo que preguntarle a Sintara. Tenía la sensación de que la barrera podría tener algo que ver con su diosa, batalla con el demonio de las flores. Lindy siguió adelante. ¿Te proporcionaron algún mapa? Sí, esta es la parte sobre la que Lilin me dijo que fuera un poco sincero. Hiram se levantó y le hizo un gesto para que lo siguiera hasta una mesa. Entonces mira, para el trato, puedo contarte las partes que ella dijo que no puedo negociar en absoluto, ¿sí? Muchas de las otras afirmaciones son simplemente mierda de comerciante, ¿entiendes? Entiendo el regateo, sí, dijo Lindy secamente. Por supuesto que sí. Hiram resopló. Dediquemos un rato a esto. No puedo darte el mínimo. Tengo que parecer que no estoy haciendo esto a medias. Entiendo, dijo Lin mientras aparecía un mapa detallado de la parte del muro que se extendía hacia la jungla. Había algunas líneas rojas muy extensas dibujadas en él. No quería imaginarse menospreciar a un representante más beligerante de los territorios occidentales. Y esta fue solo la acción preliminar. Tuvo que negociar con el sol lo que luego negociaría con el cielo blanco. Curiosamente, seguía siendo un debate bastante animado, pero más bien porque estaban discutiendo sobre lo que parecería creíble que él hubiera admitido. Lindy comenzaría las negociaciones más importantes reclamando un tramo de montañas y valles al sur de la jungla durante unos 200 kilómetros hasta un cañón que serpenteaba por el medio de las montañas un poco al norte de la línea donde estaba el seto. Pero Hiram le había dicho que podría salirse con la suya eliminando la mayor parte de eso, si fuera necesario.
Desan solo se opondría hasta el punto de ignorarla a ella y a Emerald Sea si no consiguieran las áreas que rodean los 3 proyectos de Sansha. Y esa fue la molestia, ¿no? Este era el sol jugando bien. A menos que la emperatriz descendiera del trono y decretara su ley de acuerdo, este tratado negociado en realidad solo vincularía a cualquiera fuera de los mares Esmeralda en la medida en que decidiera cumplirlo. Me pareció extraño estar vagamente agradecido de que la tumba del sol sirviera también como control absoluto de cualquier ambición sureña que pudieran tener los Campos Dorados. Especialmente teniendo en cuenta el tenor de las últimas cartas de Siulan. Ella sacudió ese pensamiento y se enderezó, aceptando el mapa con el registro revisado de Hi-Ron. Al mover su muñeca, la gruesa caja del mapa se disolvió en una niebla brillante que fluyó hacia su anillo de almacenamiento. Voy a comer algo de mierda por esas concesiones, se quejó Hi-Ron. No es tu culpa que la malvada bruja sombra de Kai hablara a tu alrededor, ¿eh? Por cierto, ¿cómo está tu propio hermano menor? Prelong. Fue a visitar a los otros dragones mientras estábamos en la secta. Tiene algunas cosas que hacer ahí arriba ahora que se ha vuelto un poco más grande, Hi-Ron respondió. ¿Me preguntarás si necesita algo? ¿Dónde está tu lote? Sengi está trabajando con los mortales y artesanos de nuestro nuevo asentamiento. Angie está ensayando. No creo que sea bueno dejarla aburrirse aquí. Ji-Won gruñó, enrollando su propia copia del mapa y deslizándola en un segundo estuche. Supongo que solo queda el último elemento. La diosa del jardín rojo, a veces llamada la diosa del girasol, el gran espíritu venerado por los bárbaros que solían vivir en el oeste, Lindy estuvo de acuerdo. Supongo que no. No soy estúpido, se quejó Hi-Ron. Empecé a notar un latido gigante. Ahí es donde también fueron mis pensamientos. Lindy inclinó la cabeza. La hizo preguntarse. Las habilidades de San Malen eran inusuales y muy potentes en su función específica, pero San Malen seguramente había pasado bajo los ojos de reinos superiores que notarían tal corrupción. Eso significaba que, pasara lo que pasara con San Malen, personas como su gracia ya estaban al tanto pero operaban por encima de sus cabezas. Era una gran posibilidad. Sansao era. ¿Qué? ¿Qué había hecho? ¿Encontraste una manera de unir algunas partes de la jungla y robar su poder? ¿O había encontrado finalmente una manera de domarlo? Con sus artes de cultivo, no era imposible que algo así sucediera. Pero eso no parecía correcto. Ese latido del corazón era alegre, no constreñido, ni enojado, ni hosco. Un tamborileo marcial constante, empapado a lo largo de los bordes de cada espada. Cantaba en los rasguños de la armadura y la placa. Fue, para usar su propia metáfora, el sonido de 1.000.000 de pies derrapando, pisoteando cascos y golpeando pies y el canto del bosque despertado a la guerra, no por mero hambre sino por competencia. Esforzarse era un propósito en sí mismo. Ese concepto le resultaba extraño e incómodo. Estaba en desacuerdo con su perspectiva. Una persona se esforzó porque quería. Se esforzaron por llenar su vientre o cumplir su espíritu. Quería llamar feo al conflicto como objetivo en sí mismo, pero no hay paz en el vacío, no hay contenido en la quietud. El estancamiento es muerte, actúa, cambia, muévete, piensa y crece hasta el final. Quizás solo se estaba engañando a sí misma. El conflicto era intrínseco a la vida y a la elección. Evitar ese aspecto era falso. Ella todavía no creía que la idea del conflicto fuera algo para regocijarse. Solo sé una cantidad superficial. Es la razón de las incursiones de los bárbaros, un espíritu hambriento que exigía sacrificios de sangre interminables a cambio de permitir que la gente de allí viviera bajo las ramas de la jungla, dijo Lindy. Eso no es exactamente correcto. No creo que se sacrificaran para protegerse. Lo hicieron para cultivar. Hi-Ron se rascó la cabeza. Supongo que es lo mismo. No puedes proteger la mierda si no eres fuerte. Lindy inclinó la cabeza mientras se alejaban de la mesa y sus ojos deambulaban por la habitación suavemente amueblada. Los occidentales aún no habían hecho nada para hacer lo suyo. Se preguntó si alguna vez lo harían. Si entonces el espíritu era una parte central de su cultivo, eso significa las artes del sol. Por lo que dijeron los soldados con los que hablé, se trata de cosechar la jungla. Ellos toman de ello.
Ellos no dan. Le arrancan el poder del cuerpo, le extraen sangre y le rompen los huesos para obtener médula. Los bárbaros se sometieron y alimentaron su sangre para obtener poder. El sol la conquistó y lucharán contra ella hasta que se desnude hasta la roca y finalmente muera, dijo Hi-Rom. Harán lo que los Bai siempre fueron demasiado cobardes para hacer, incluso si eso lleva 100 generaciones. ¿Algún método más profundo para llevar eso al siguiente nivel? Lindy no lo sabía. Eso todavía no me parecía del todo correcto. ¿Entonces la diosa es la jungla, como un antepasado sublime? No sé nada de esa mierda, pero más o menos. La gente habla como si le estuvieran dando un golpe cada vez que cortan un árbol o matan a una bestia. Pero luego, todo lo que hay ahí dentro intenta matarte, hasta la maldita hierba. Lindy hizo una mueca, recordando su breve paseo por los mundos de ilusión del Elder Hiaob y la carrera que ella y Xulan habían hecho a través de esa jungla asesina. ¿Me escoltarás para preguntarles a los soldados qué saben? Sí, después de todo tengo que vigilarte, bruja furtiva, dijo Hi-Rom con sarcasmo. Y los 338 cazadores 3. ¿Y cuál es el propósito de esto? Vamos, ayúdame aquí. La princesa dio el visto bueno. La baronesa quiere hablar con algunos de nosotros porque. Hi-Rom la miró y levantó las cejas como si quisiera decirle quítatelo. Entre nuestros invitados hay una facción que vive al sur de la Selva Roja. Tienen conocimiento de una criatura a la que llaman, demonio de las flores, a la que afirman haber derrotado y expulsado hacia el norte, dijo Lindy pacientemente. Tenía las manos entrelazadas respetuosamente frente a ella. Me preocupa que su presencia pueda alarmarlos. Ya veo. Con quien estaban hablando era el oficial a cargo de los guardias de la casa, una mujer con una flexible armadura de escamas negras cortada de la piel de una bestia reptil. Se fijaba con calderos de acero y una placa torácica, pero el resto de las puntas más duras, las bambras y las grebas, eran huesos verdes tallados que exudaban un olor siniestro y ácido. Envainadas a sus caderas había un par de hachas de mano curvas, el acero de un carmesí ensangrentado. Esperaba poder escuchar tus propias palabras sobre la jungla roja y lo que la gente de Occidente está logrando allí para poder hacerles entender que no todos ustedes son discípulos de esa diosa bárbara, continuó Lindy. La mujer tarareó y miró a Hi-Rom. Para su sorpresa, él agachó la cabeza y le ofreció respeto. Mi abuela, que al principio marchó bajo el mando del rey Sao, tenía 6 hermanos y hermanas. Tenía muchos tíos, muchas tías y aún más primos. La jungla se llevó a todos sus hermanos cuando ella alcanzó mi edad y mi reino. Esto era bastante normal. Nuestros amos esperaban que diéramos nuestras vidas por los señores de los lagos. No nos tocó envejecer, dijo la mujer. La abuela no estaba satisfecha con esto. Vivimos para matarla, la jungla. Matarla y reclamarla en lugar de esconderse detrás de los muros y ser secuestrados uno por uno. Occidente muere de pie en lugar de rodillas, y tomamos más de lo que damos. La abuela falleció en su sala de meditación. Tengo 5 hermanos y una hermana. Solo 2 de ellos han muerto. Todavía podemos morir, pero es mejor ser depredador que presa, es mejor salir a cazar que escondernos en nuestras madrigueras como gusanos. La mujer habló con claridad y naturalidad. Lindy hizo una pausa un momento más para ver si podía dar más detalles y luego bajó la cabeza brevemente en agradecimiento. ¿Es esa una respuesta suficiente? Te preguntaría si tienes algún conocimiento de la diosa misma. Un espíritu vil nacido de la lucha en la campaña final del sabio donde los bárbaros, la reina sacerdote fingió su misión para matarlo. Vive en toda la selva, pero especialmente en los campos de flores y enredaderas. El rey Sao ha destrozado los métodos bárbaros, y ha creado nuevas artes que usamos para quitarle a ella como ella una vez nos quitó a nosotros. Gracias, dijo Lindy. No pasaremos más tiempo contigo. Cuando abandonaron la sala de planificación y volvieron a entrar a los pasillos de la embajada, Hi-Rom miró hacia ella. Probablemente no puedo esperar que sean amigables. Eres amigo de las serpientes. Lo sabía desde el principio, dijo Lindy. Al final, los Emerald Sea se alinearon con el clan Bai y Mason era su amigo. El mero hecho de poder ser comprendido y sincero no podía superar todos los obstáculos.
En realidad, no podía alterar esta situación en la que el hecho y la realidad significaban que ellos y el sol se oponían irreconciliablemente. Eso también fue una lección en la marcha de los reyes bestias. Incluso TSU el adivino, a pesar de su talento para el habla, nunca había intentado hacer las paces con los reyes bestias. Las palabras eran poderosas, pero para algunas cosas, en realidad solo había espada, colmillo y garra. Fingir lo contrario era tan infantil como imaginar que todo problema podía resolverse con los puños. Cuando uno miraba la verdad más profunda de alguien, a veces solo veía una espada desnuda o el talón de una bota. Comprender esto fue clave para entender la comunicación, sus fortalezas y sus límites. ¿Dijiste que había algunos otros que podrían dar respuestas útiles?, preguntó Lindy. Sí. Simon. El siguiente con el que hablaron fue un hombre que parecía mucho mayor, con bigotes grises erizados y una pesada armadura chapada tallada en hueso y sangre cristalizada. Parecía menos rígido que la mujer y miraba a Hiram con la mirada que uno podría darle a un sobrino irritante al que, sin embargo, le tenía cariño. Era extraño imaginar que Hiram tuviera un carisma crudo con ciertos tipos. Ella supuso que aquellos hombres y niños que se pavoneaban por las calles y afirmaban ser sus dueños tendrían que tener sus propias formas de mantenerse unidos. Cuando le hicieron la pregunta, el anciano mordió su pipa por un momento y respondió poco después. Occidente estaba tallando la jungla para convertirla en un hogar. Era el único hogar que podían tener. Ninguno de ellos podría regresar jamás, incluso si así lo desearan. Lin Kui podría reconocerlo, por mucho que no le guste. Bai Meissen era su amigo, pero la reputación del clan Bai estaba bien fundada. Ni siquiera Meissen se inmutaría ante la idea de que el clan Bai mataría a todos los que hubieran seguido a Sansao si pudieran, sin importar si ni siquiera había nacido en el momento de la división. Otro soldado fue interrogado. Este estaba más cerca de su edad según sus cálculos, un joven con una armadura que parecía estar hecha de navajas afiladas de vidrio volcánico fijadas a algún tipo de soporte de fibra vegetal. Parecía que sentía pena por Hiram, como si su compañía fuera una gran prueba. Para él, el sol estaba construyendo el poder marcial del imperio. Eran una prueba de que el imperio no se contentaba con una fuerza agotada solo para roerse la cola, que los bárbaros de la frontera podían y querían caer, y que el poder y la virtud marcial no estaban atados y cautivos únicamente a las tradiciones más antiguas. Los occidentales eran personas un poco altivas y beligerantes, pero al final no muy diferentes. Volvió a considerar a las ratas, las alimañas que se deslizaban a los pies de los poderosos. El tercer reino parecía estar muy lejos de eso, y el cultivo hacía fácil ser orgulloso, pero al final, ¿no vivían todavía solo del placer de aquellos aún más poderosos? No, ese fue un pensamiento inútilmente cínico. La estructura de la sociedad nunca fue tan simple. Los cultivadores más poderosos fueron ideas que se manifestaron. Dependían de los vastos recursos que solo un imperio podía reunir. Había muy pocas ideas útiles que uno pudiera tener por sí solo. Pero ese pensamiento inicial, ese impulso de creer que todos y cada uno existían solo para sí mismos, y entonces, estaba bien si tú también lo hacías, ahí era donde vivían las ratas, ¿no? El hilo conductor que atravesaba a los soldados occidentales se reducía a algo parecido a eso. Había una profunda certeza de que no tenían verdaderos aliados. Que estaban rodeados por todos lados, en el peor de los casos, de enemigos y, en el mejor, de carroñeros. Que vivirían y morirían solos unos con otros. Hubo un hilo de más con los más jóvenes. En los más jóvenes, creían que a los demás se les podía hacer ver su virtud y que mientras estuvieran solos, no tenían por qué estarlo. ¿De verdad has estado escuchando? Amabut. Barón He, ¿puedo hacerle una pregunta? Adelante. ¿Cómo has convencido a estas personas para que te acepten tan completamente? Creo que no confían mucho en los forasteros. Hiram gruñó, cruzando los brazos. Se dirigían al borde del recinto. Habían hablado con varias personas más y no habían recibido mucho más. Mitos y cuentos de la diosa roja. Ella que tenía hambre de la sangre de los dragones. Ella que exigía que sus adoradores alimentaran su sangre, sangre eterna, y tomaran la carne y las almas de los demonios en sus propios cuerpos y se convirtieran ellos mismos en demonios.
Había algunos otros fragmentos de información que podrían ser útiles, pero ella pensaría en ellos más tarde. Se tomó un tiempo para responder, dejándolos caminar en silencio. Me registré. Hizo lo que me pidieron. Me quedo en la jungla. Me di cuenta de que no hay muchos dispuestos a comprometerse. ¿Y eso es suficiente? Él se encogió de hombros. Soy uno de ellos ahora. Llámame matón, pero derramé mi sangre, pasé mi iniciación y me puse sus colores. En realidad, nunca es mucho más complicado que eso cuando lo piensas. Ella hizo una mueca, sabiendo que él se refería a la vida de pandillas. ¿Pero lo eres? ¿Uno de ellos, o simplemente estás ahí para la princesa? Él frunció el ceño y frunció profundamente el ceño. Abrió la boca para responder y luego la volvió a cerrar. Llegaron al borde de los terrenos de la mansión. Ella se giró para mirarlo y él continuó frunciendo el ceño. Lo soy, sí. Conocí gente más decente en un par de meses que en un año y medio en esta secta de mierda, dijo finalmente Ji-Rong. Nada, sobre lo que ha cambiado. Aún quedaban por decir más razones para que él descubriera este misterio que ella le había entregado. Gracias, Barón Ji. Creo que ahora puedo construir una imagen del oeste para nuestros huéspedes. Me pondré en contacto contigo una vez que las negociaciones sobre las reclamaciones comiencen correctamente. Sí, lo entiendo. Ji-Rong fue despedido. Ahora sal de aquí. Parece que vas a reventar una vena si no cultivas lo que pasa por tu cabeza. Ella frunció el ceño mientras él se iba. Ella sabía que no estaba siendo tan obvia. Incluso sin la ayuda de Sixian, ella era mejor que eso. Pero deben tener mucho en común. Dejó atrás la mansión San y dejó que su mente vagara. Después de la avalancha de viajes y reuniones, finalmente pasó por lo peor. Sus deberes persistieron, pero ahora tenía un momento para recuperar el aliento en sentido figurado. Y entonces sus pensamientos se centraron en el concepto de poder. Sus formas y métodos. Su significado y carencia. Ese fue realmente el núcleo del Savage George del Rey Bestia, tanto la obra como el arte derivados de él. Fue una exploración y sátira sobre los poderosos. El dios Águila era poderoso, pero su orgullo abrumador y cegador lo vio humillado por humanos mucho menores. Él era el rey que no veía nada más que tierra, ganado y presas cuando miraba hacia abajo desde su alto trono. El dios lobo era diferente. Él era el derecho al poder, la indignación indignada de un rey cuyos súbditos tenían sus propios pensamientos y buscaban su propio camino. Él era poder como derecho o poder como herencia. Representó el trono sin cuestionamientos. Su muerte fue la muerte de la confusión, de la incomprensión de que su manada pudiera hacer otra cosa que obedecer. Aunque seguramente alguna vez fueron reales, cada uno de los dioses bestia representaba una faceta del poder. Pero los muertos alguna vez fueron el elemento decorativo de la historia y la metáfora, ¿no es así? Lindy caminó por los senderos que iban hacia el norte, saliendo del camino principal de piedra para seguir un sendero de tierra que serpenteaba hacia el bosque. Ella pensó en las ratas. No faltaban criaturas aquí bajo sus pies, en madrigueras ocultas entre la maleza y las raíces. Las ratas eran un tipo de bestia tan común y extendida como los hombres. Vivían donde vivían los humanos y vivían donde no. Vermin robó, comió y multiplicó. Había una razón por la que la palabra se usaba a veces para insultar a los mortales por parte de personas altivas, pero ¿dónde estaba entonces el dios Vermin? Se destacó entre los demás como un ser no de terrible asombro y miedo, sino como algo que debía disgustar. ¿Qué dijo sobre el poder, en comparación con los demás? Lindy se encontró parada junto a un pino alto y apoyó su mano sobre la corteza áspera. Había un conjunto de madrigueras bajo sus pies, se rompió el patrón aquí, eran las alimañas una meditación sobre la codicia, sobre la necesidad, el deseo y el hambre. Ella no lo creía así. Eso era parte de ello, pero solo en la medida en que la necesidad estaba inextricablemente ligada al poder. Para volverse poderoso, para que el fuego del cultivo ardiera alto, se necesitaba combustible. Eso podría ser ambición, desesperación, amor, odio o 100 cosas más. El poder por sí mismo no podría soportar el pico más alto de cultivo. Entonces, ¿qué lección, el dios Vermin?
sus pensamientos volvieron al cinismo y al territorio occidental. Observó las pequeñas vidas bajo sus pies y sintió a las ratas corriendo viviendo sus vidas. No eran una horda devoradora más cruel que una aldea humana. El mismo impulso que llevó a una rata a tales extremos impulsaría a los humanos a hacer lo mismo. Y los 339 multitud. Para utilizar el mismo marco mediante el cual examinó a los dioses bestia anteriores, entonces el dios Vermin era un poder que surgía del vacío del yo. Era el poder representado por el consumo sin pensar, sin construir nada, solo tomando. Era el mismo tipo de poder que tenía la madre de Suling y el anhelo de Blixka, un hambre sin fondo que no podía conocer satisfacción. Por supuesto, pensó Lindy, al continuar observando a los roedores en sus madrigueras bajo sus pies, había otro elemento en eso. Había oído lo que otros nobles decían sobre la gente común y había oído los susurros de lo que pensaban de ella. No fue tan diferente. Si el dios águila era una crítica al orgullo desmesurado, seguía siendo un comentario hecho desde un lugar de fuerza. El dios de las alimañas, por otro lado, era irónicamente un personaje claramente creado por alguien que miraba hacia abajo. Y un millón de cuerpos estallaron, hambrientos sin fin, un lago de dientes rechinando y un hambre espantosa tan fácilmente guiada por una mente cruel. Pero su unidad era una mentira. Estas bestias viles no podían comprender la fealdad de su propia existencia y no podían evitar morder y arañar a su prójimo con tanto fervor como a su enemigo. 100 millones de mentes crearon al poderoso dios Vermin, y cada una de ellas soñó con ser la única mente del enjambre. Sin embargo, había algo que encontrar en ello. Había una verdad allí, pensó Lindy. Y ella, entre todas las personas, no podía negar que el hambre de los dioses Vermin existía y era tentada. Era muy fácil estar entre muchos y aún así estar solo. Ella no creía que los territorios occidentales sufrieran esto. Los vínculos fáciles que Hi-Rong había formado desmienten eso. O mejor dicho, tal vez se podría decir que tuvo lugar en una etapa superior donde todo el imperio era el dios y cada provincia su propia rata. Esto era mucho más difícil de refutar. Ni siquiera estaba segura de poder hacerlo, salvo decir que ese estado no era el punto de descanso natural. Y el valiente TSU del poderoso TSU, ordenó a sus guerreros que lucharan con sus hermanos en sus corazones, hombro con hombro y espalda con espalda, y resistieran lo que viniera. Ningún hombre podría soportar el peso solo, ni siquiera él. Y, sin embargo, el gran TSU salió delante de sus hombres, encima de sus hermanos, y declaró: «Oh Dios de la alimaña, oh Dios del hambre, mira la comida que tienes delante. Yo soy poder, pero poder compartido, dado a la tierra, a las aguas y al cielo. La bendición de Xianmen fluye por mis venas. Venid, pues, poderosos, y devorad mi carne si podéis». Y aunque el vicioso, el dios Vermin, temía una trampa, no podía negar la verdad de estas palabras. El poder de TSU era fácil de tomar, devorar y digerir. Y el poderoso TSU fue devorado, carne, sangre, huesos y todo. Una rata se deleitaría con sangre y espíritu, hinchada e hinchada con poder robado, y sería destrozada por sus compañeros a su vez. Nadie podría soportar a otro por encima de ellos, un vecino menos hambriento que ellos. Y la sangre y el poder se derramaron en la tierra, más perdidos que ganados. Y cuando el dios Vermin había devorado tanto que solo le quedaban 2 ratas retorcidas y atiborradas luchando por las últimas obras, solo entonces vinieron los guerreros de TSU y las derribaron con espada y lanza. Y lloraron por el gran TSU, solo para sorprenderse cuando resucitó de la tierra, menguante pero inquebrantable. Lindy se alisó el vestido y se sentó en la hierba. Ese fue el quid de la cuestión. TSU unió a las tribus, los pueblos de los mares Esmeralda, con palabras. Él era complicado. Rara vez era él quien menospreciaba a un oponente, sino que inspiraba a otros o derrotaba a los enemigos a través de sus propias debilidades. Sin embargo, TSU el adivino no era pacifista. No amonestó contra la violencia. Como quedó claro en la siguiente sección, en la muerte del dios oso, no rehuyó la violencia personal. Lindy pensaba que la violencia era intrínseca al poder. Esa parte de las palabras del rey de las pesadillas no estaban equivocadas. No se pudieron evitar todas las batallas. Consideró nuevamente a las ratas que corrían bajo la tierra.
También eran pacíficos, acariciando y arrastrándose alrededor de sus parientes en la madriguera. No fue la no violencia la que elevó a los hombres por encima de las bestias, ni la violencia la que degradó a los hombres, porque ni los hombres ni las bestias eran únicos en violencia o paz. Más bien, la sabiduría de TSU, expresada en las lecciones del arte, debía ser hábil en su manejo. Una espada era una herramienta hecha para matar hombres. Se hizo una lanza para matar bestias. El bastón era un apoyo y una herramienta primero, y un arma al final. Por supuesto que te encontraría cultivando. Sorprendida, Lindy se puso de pie en un instante. Ella no se puso de pie, simplemente estaba de pie entre parpadeos, ojos abiertos y sentidos extendidos. Solo para encontrarse cara a cara con Sixian, flotando frente a ella boca abajo. La musa se había puesto una colorida prenda rosa y morada, demasiado abierta en el pecho para ser un vestido, demasiado suelta y con capas y encaje para ser una túnica de hombre. El cabello de la musa colgaba de su cabeza en una larga cola, con un color arcoíris brillante atravesado por mechones centelleantes de blanco y negro. Lindy suspiró y cruzó los brazos. Por supuesto que me asustarías, replicó. ¿Fue divertido? Un poco, sí. Sixian se disolvió en una niebla humeante, reformándose sobre un tronco caído, con los brazos alrededor de las rodillas. Ah, lunas, pensamientos profundos. Quizás debería haber esperado un poco. No lo creo. Aquí, lejos de cualquiera, Lindy ignoró las pretensiones y simplemente se materializó en el tronco al lado de Sixian, dejando un fantasma de posibilidad que se desvanecía donde había estado antes. Creo que necesito encontrar un momento para una demostración para completar la técnica. No será útil invocarlo sin un enemigo. Ah, ese tipo de cosas, ¿eh? Miedo de no poder ayudar. Soy delicada, lo sabes. Estallaría como una burbuja de jabón al primer bocado. ¿Aún puedes leer lo que pienso tan fácilmente? No puedo mirar, no. Lindy asintió y cayó en silencio. Sixian también lo hizo. El aire era incómodo. ¿Te divertiste causando problemas en la secta? Preguntó Lindy. Honestamente, fue realmente difícil. En realidad, me importa un poco lo que piense la gente ahora, aunque solo sea porque si se enojan demasiado, eso te repercutirá. Bueno, podría haber engañado a algunos idiotas para que se humillaran, prometo que no me atraparon. Entonces, para negarlo, no pediré detalles. Pero salí un rato con esa chica Sujin. O mejor dicho, su amigo araña me dejó estrellarme en su red, dijo Sixian, sin mirarla todavía. Ese fue uno de los que realmente me presentaron. Chica espeluznante dice hola. La pregunta que estaba a punto de hacer murió en sus labios. ¿Sabes que esa linda cosita ya tiene un montón de bebés corriendo por ahí? Ninguno de ellos es inteligente ni está despierto, pero vaya, los tipos con errores viven rápido. Selly es una cosita muy seria. Si tuviera menos piernas, me preguntaría si realmente eran hermanas. Ernest fue definitivamente una descripción precisa de Lee Sujin. A veces incluso demasiado. Eso suena como ella. ¿Te involucraste en algún proyecto? Oh, tengo que hacer marionetas con algunas de sus muñecas de hueso. La ayudó a descubrir algunos defectos en las formaciones animadas diciéndole dónde se movía que se sentía extraño. Oh, no, por favor dime que no usará su estética a partir de ahora. No, no robo estilos. Tomas inspiraciones. Esa es mi chica, ¿crees que podría lograr el negro y el morado? Puedes cambiarte hasta que lo hagas, dijo Lindy secamente. Sixian se rió entre dientes, apoyando la barbilla sobre las manos. ¿Te gustaría? Creo que nos veríamos mejor si contrastáramos. Justo, dijo Sixian, guardando silencio después. Lindy cerró los ojos y escuchó los sonidos del bosque. Te he extrañado. Me alegro de que hayas pasado algún tiempo con Sujin. Sí, eso fue divertido. No voy a mentir, odié un poco esta separación. Me sentí como si simplemente estuviera alargando el adiós. Lindy dejó que Sixian resolviera sus pensamientos. Pero creo que fue bueno, caminar, hacer agujeros en las pantallas de privacidad de las personas,
montar hockey en algunas locas muñecas de huesos transformables, hablar con una chica espeluznante sobre espíritus y sueños mientras descubre cómo corromperlos y derretirlos, con toxinas de impurezas. ¿Qué diablos estaba desarrollando Sujin? Ya. Ella me gusta. Pasar tiempo con ella es divertido, incluso si eres mi favorito, dijo Sixian. Lindy bajó la cabeza. Ella estaba feliz de escuchar eso. Una pequeña parte de ella quería aferrarse y profundizar en lo que Sixian había estado haciendo y decirles que se mantuvieran cerca. Que habían estado separados el tiempo suficiente. Ya veo. Me siento aliviado de tenerte de vuelta. Me he acostumbrado tanto a recibir tu ayuda que todo se siente el doble de difícil sin ella. Jaja, no puedo burlarme demasiado de ese Lee Sujin. Resulta que yo también soy un gran trabajador. Lindy se sobresaltó un poco cuando Sixian puso una mano sobre su rodilla. Pero ella no se apartó. ¿Cuál es el plan? Preguntó Sixian. ¿Te quedarás aquí en la cumbre conmigo? No te pediré que vuelvas a mi cabeza, sino que simplemente te pida que hables también otra vez. Sixian se rió entre dientes. Eso es así, necesitas que vuelva a hacer las voces. Por los espíritus, sí. Leer correspondencia oficial sin ti me da ganas de llorar. Bueno, ¿cómo puedo decir que no entonces? Sixian se rió. Oh, pero tengo una condición. Lindy parpadeó y los miró sorprendido. Entonces, Lee Sujin está trabajando en estos trajes de muñeca gigantes, y tiene todo tipo de accesorios, y creo que si trabajo en ellos, puedo ejecutarlos yo mismo. Solo necesito que me lo compres. Lindy apoyó su rostro en su mano, tratando de no imaginar el daño que Sixian podría hacer con eso. Hablaremos de ello. Apuesto a que tendremos que discutir con ella para dejarme pagar. Probablemente. Sixian se puso de pie. ¿Pero cuál es el plan ahora? Me reuniré con Jaromila para hablar y ella responderá por mí al conseguir una reunión con el emisario de Twisted Pine. Ahora que me he reunido con el sol, realmente necesito controlarla también. Sixian les golpeó la barbilla. Ah, cierto, el lindo con los dientes de hierro. Ella parecía amigable. Lindy lanzó a Sixian por la oreja, parándose a su lado sin moverse en absoluto. Profesional. ¿Por qué se le ocurrió la imagen mental de Kai Renxian tomando un trago largo y satisfactorio de su taza de té? Ah, celoso. No. Contacto, tos. Y los 340 UFROS canción 1. ¿Entonces es algo que también interesa a tus estudiosos? Preguntó Jaromila. Lo es. Su gracia ha manifestado cierto interés por los fenómenos celestes. Si se pudiera convencer a su gente para que compartiera sus conocimientos, creo que puedo convencer a la nuestra para que comparta sus equipos. Magnífico. Este es un elemento más que puede utilizarse para generar interés. Estaban afuera de la sala de reuniones, ahora con la construcción reanudándose. Había menos gente dentro y el trabajo avanzaba con más cuidado. Pero tentativamente la construcción parecía ir bien. Lindy observó el exterior donde se removía la tierra y se trasplantaban árboles jóvenes y flores a lo que al final sería un jardín sereno donde, con suerte, los participantes podrían pasear y aliviar la tensión durante las conversaciones. Pido disculpas por mi grosería. Siento que debería reconocer a tu compañero, pero... Los ojos de Lindy se abrieron un poco cuando Jaromila miró por encima del hombro hacia donde estaba Sixian, balanceándose hacia adelante y hacia atrás sobre, en ese momento, sus pies. No había cambiado mucho su forma y todavía parecía mayoritariamente andrógino. No le dije hola directamente, pero estuve con Lindy la última vez, dijo Sixian. He estado en todas tus charlas. Jaromila frunció el ceño. A Lindy se le ocurrió que un espíritu como Sixian probablemente no estaba muy lejos de su idea de poseer demonios estelares. Un espíritu de sabiduría entonces. Es extraño verlo sin hogar. Aún es más extraño que lo hayas permitido entrar en tu propio cuerpo. Es, de mala educación, dijo Lindy uniformemente. Me temo que no entiendo el significado. Jaromila parpadeó, apartando la mirada de Sixian. Me disculpo. Él, entonces. Lo que sea que esté haciendo en este momento,
dijo Sixian alegremente. Así que sí, él, hoy. La mujer mayor pareció incómoda por un momento, pero lo superó y se explicó con claridad. Algunos que caminan por senderos de Runelore entrarán en el mundo de los espíritus y convertirán a los seres que se encuentran allí en objetos físicos. Esto se originó con el hombre que se convirtió en el Padre Cuervo, quien utilizó el cráneo de uno de los últimos gigantes. Este es un espíritu de sabiduría. Lindy consideró. Eso no es del todo correcto. Más bien, Sixian es mi compañero, a quien conocí mientras realizaba ritos para lo que podríamos llamar uno de mis dioses. La tía es bastante grande, pero sería su yo más grande el que recibiría un título como ese, comentó Sixian. Ya veo, dijo Jaromila. Entonces algo más parecido a un mensajero divino. Pido disculpas. Sin resentimientos, Sixian despidió. De todos modos, no quiero distraerme de los asuntos reales de Lindy. Jaromila aceptó con gracia el final de esa conversación. Ah, sí, les alegrará saber que convencí al emisario Cintara del valor de tener una conversación individual antes de que comience la cumbre en serio. Gracias por eso, dijo Lindy. Te advertiría que la gente de Twisted Pine tiene una inclinación más marcial, pero mi experiencia contigo dice que esto en realidad podría ser relajante. Quizás, dijo Lindy, sonriendo con autodesprecio. ¿Nos vamos entonces? Jaromila asintió y le hizo un gesto para que la siguiera. Partieron del lugar de encuentro y viajaron hacia el sur. Sixian cayó a su lado, caminando con las manos detrás de la cabeza. Debería haberse sentido sociable. Yo. Lindy no reaccionó exteriormente. Estuvo bien, por supuesto. La voz de Sixian se sentía distante en comparación con su antigua situación, apenas rozando sus pensamientos. Lindy reflexionó sobre eso mientras caminaban por el puesto de control en el centro del valle, donde la carretera imperial hacía la transición al adoquín estampado del cielo blanco. Se sintió extraño, especialmente porque sabía que había algo genuino detrás de la punzada juguetona de Sixian. De todos modos, la idea de tratar a Sixian con distancia formal le hizo doler el pecho. Estuvo bien. Encontrarían su nuevo equilibrio de forma natural. Así lo esperaba. Lindy inclinó la cabeza en respuesta silenciosa. Jaromila les devolvió la mirada. Tendremos que desviarnos del camino aquí. Hemos organizado algunos pequeños espacios sagrados para nuestro pueblo, y el emisario Cintara creía que el bosque de Frija era el mejor lugar para esta reunión. Pido disculpas si esto es inapropiado. No tengo ningún problema con eso, dijo Lindy. Un poco de postura de dominio, encontrándola en un lugar más cercano al poder del otro emisario. Ella podría estar de acuerdo con eso. No es que los clientes de Lindy estén nunca lejos, dijo Sixian con ironía. Tierra uniforme, ¿eh? Jaromila consideró que al salir de la carretera, seguían un camino que parecía más bien un rastro de animales. Terminó en el bosque sin limpiar, donde los árboles oscuros, retorcidos y muy cultivados que había experimentado en su primer viaje aquí todavía estaban intactos. No conozco tus caminos, ¿no guardas templos entonces? Hay templos, pero son lugares de negociación y administración para cultivadores superiores, dijo Lindy, mirando a su alrededor. Ciertamente había algo de poder aquí. Un lugar para rituales más grandes. Esto parece más bien un sitio de cultivo. Cultivo, dijo Jaromila pensativamente mientras montaba una elevación espesa con tantas raíces de árboles como tierra. Esa palabra es interesante. Es preocupante, intervino una voz. Esta gente tiene dioses que caminan sin restricciones ni filtros. En la cima de la elevación había un semicírculo de árboles que crecían tan juntos que sus ramas estaban enredadas y sus troncos prácticamente fusionados, una corona negra de hojas que sofocaba la luz desde arriba. En el centro del claro se había levantado una piedra cubierta de runas forjadas. Tenía tallas abstractas en su cara plana, medias lunas gemelas que parpadeaban en rojo con la tenue luz, cierta simbología femenina y una maraña gruñona de enredaderas, rostros y flores escondidas. Cintara estaba de pie frente a la piedra. Estaba vestida de manera muy diferente a antes, una capa de pelaje azul y gris sobre sus hombros, una diadema oscura, casi negra, trabajada con cuentas y bordados en su cabeza, y un patrón diferente a las líneas azul oscuro pintadas en su rostro.
Se volvió hacia ellos y, por un segundo, Lindy pensó que podría estar desnuda bajo la capa, pero no, vio una gruesa envoltura alrededor de su pecho y un par de pantalones ajustados de piel en sus piernas, metidos en botas altas de piel. Ella vio muchas cicatrices allí, y Sintara claramente tomó su cultivo físico casi tan en serio como Wansi. Ella supuso que era bueno que Mason no estuviera aquí. Aunque le gustaba ese tipo de look. Yo soy diciendo esto, pero concéntrate, Lindy. Puedo entender cómo nuestras prácticas pueden parecerle a un extraño, pero somos bastante estables en lo que respecta a estas cosas, respondió Lindy sin perder el ritmo. Al llegar a la cima de la elevación, juntó las manos e hizo una reverencia. Estable. Sí, supongo que sería, estable. La mujer de nariz de halcón estudió su rostro. Estable. Esa es una palabra que puede significar muchas cosas. Jaromila salió cortésmente de entre ellos, con su vestido rozando la hierba alta en la cima de la colina. Había bastante niebla aquí. Al mirar a Sintara, Lindy vio que tenía varias heridas más recientes, un rasguño en la mejilla, un corte en un brazo y un lugar donde parecía haber sido corneada. Todos ellos se estaban curando ante sus ojos. ¿Había sangre en la base de la piedra rúnica, un sacrificio entonces? Fue un poco espontáneo de su parte, pero Lindy tarareó en voz baja, un compás bajo y monótono. Miseria inmutable. El mañana es tan duro como hoy. Poder indiscutible. Una pesadilla para siempre. Los labios de Sintara retrocedieron, sus afilados dientes de hierro rechinaban y escupían chispas. HMPH, ¿lo entiendes? Camino por los caminos sinuosos de los sueños, dijo Lindy, considerando el sitio que tenía ante ella. Aquí no había señales de batalla, ni señales de sacrificio, sino sangre derramada, brillando como carmesí sobre la piedra. A veces más profundo de lo que debería, dibujó Sixian. Pero bueno, Lindy es duro. Emisario Sintara, este es Sixian, por cierto, Lindy presentó. No estaban encarnados la última vez que hablamos. Tenía curiosidad, reconoció Sintara. Ella miró fijamente a Sixian, quien sonrió e hizo un pequeño giro. Bueno, es bueno que tengas algo en común, dijo Jaromila suavemente. El otro emisario la miró con el ceño fruncido. No presumiría tanto, Lindy dijo, cuando no sé mucho del manto que sostienes. Camino por, Sintara frunció el ceño, reflexionando sobre sus palabras. Camino del exorcismo ahora mismo. Esa no es una traducción tan exacta, pero tampoco estoy seguro de una palabra mejor, dijo Jaromila. Ya veo. No puedo pretender entenderlo completamente, pero ¿es un manto para entrar en reinos más fluidos? Sí. Sintara la miró porque todavía estaba parada más arriba en la colina. ¿Has experimentado esto? Caminas por caminos retorcidos. También encuentras valor en desafiar y debatir el manto de otro. Seguro que sí. Debéis hablar mucho de ella, ¿eh? Preguntó Sixian. Sí. Bueno, ella sabía lo que había estado haciendo cuando dejó pistas sobre el conocimiento que había adquirido en su búsqueda del sueño con Swansea. Todavía miraba a Jaromila, quien sonrió levemente y dio otro paso atrás. Lo hago, dijo Lindy en respuesta a la pregunta anterior. ¿Había algo sobre lo que deseabas debatir, emisario Sintara? Seré franco. No sé si esta cumbre tiene sentido. Me pareces estar a la vez fracturado y estancado. Parece que apenas tienes confianza ni autoridad por parte de tu propia gente. Y en mi opinión, vuestro imperio, como mucho, está esperando el momento oportuno hasta que se enfrenten a otros enemigos. Lindy ocultó su mueca de dolor y solo asintió levemente. Lamento haberte dado tal impresión. Mi señora y yo no deseamos que las cosas sean así. No podía decirle al otro emisario que estaba equivocada en su evaluación porque en realidad no lo estaba, pero lograr que esta cumbre fuera exitosa era la mejor manera de silenciar esas voces. Entonces debate conmigo sobre el poder de los pueblos y las naciones, y muéstrame que tienes más que palabras. Lindy se estaba cansando bastante de ser la que demostrara su valía una y otra vez. Y me mostrarás que tu oposición se basa en algo más que la preocupación por una amenaza al papel material de Twisted Pines, supongo. Los ojos del Sintara se abrieron un poco.
Una chispa saltó de su cabello. No todo es mansedumbre, ya veo. Sí, lo haré. Lindy exhaló y dejó que la escarcha se extendiera por la hierba y el viento azotara su cabello. Me pregunto si no captas el propósito de lo que hacemos. Nuestras grandes almas caminan y son políticas entre nosotros, por rígidas e inflexibles que sean. ¿Has considerado que nuestra cortesía tiene un propósito, que somos indirectos por alguna razón? La etiqueta imperial podía ser sofocante, pero al final había impedido que miles de años de cultivadores destrozaran su civilización desde los cimientos. Como vector de comunicación, era imperfecto, por supuesto, pero la lenta danza de las palabras mantenía los egos que podían nivelar las ciudades en su mayoría intactos y daba incluso a las mentes más extrañas entre ellas una fórmula con la que comunicarse que no implicaba agredir directamente a otros con su ley. Sintara crepitó, las chispas levantaron su cabello trenzado y se retorcieron como un nido de serpientes. Pero su expresión se mantuvo uniforme. Sus ojos estaban pensativos incluso cuando ella exigía, quizás. Muéstramelo. Sixian se acercó, medio disolviéndose en niebla para apoyar sus manos sobre sus hombros. El rostro de la musa perdió parte de su color humano, sus ojos volvieron a un negro brillante y las pocas marcas de género se desvanecieron en una ambigüedad parecida a la de las hadas. Lindy bajó la cabeza, reconociendo su confianza en ella. Lo haré.